¿Ya se sabe quién empieza de ustedes, chicos? Ok, ok. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Ubuntu de Latinoamérica. Estamos en la tercera semana del Ubuntu. Hoy es martes 24 de noviembre 2020. Son las 14 horas en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Son las 12 del mediodía en Colombia, Perú, Washington, D.C. Son las 11 de la mañana en México y Centroamérica. Y son las 7 de la tarde en Ruanda. Hoy estuvimos con una sesión bien interesante que trató sobre la salud mental, la psique masculina y la justicia de género, así como también pensaron entre todos y pensamos quienes estuvimos en la sesión, lecciones de vida para después del COVID-19. Las personas que estuvieron en la sesión de hoy en Ruanda fueron casi todas africanas, y tuvimos el placer también de contar con las palabras de la princesa Mijanta Ramanant de Madagascar, y también expusieron Christopher Kalila de Zambia, Kafana Kumalo, que es cofundador de Sonki Sudáfrica y es copresidente de la Alianza Menengage. También tuvimos a un joven, Cliver Danga de Zimbabue. Después tuvimos otro compañero de Ciudad del Cabo, Meketo Tesmese, perdón si pronuncio mal los nombres africanos. Y también tuvimos a una compañera, Casabele de África. Así que fue un gusto compartir con todos ellos. Y les voy a contar, voy a empezar relatando el discurso, parte del discurso del colega, del compañero Bafana Kumalo, co-chair de Menengage Alliance. Bafana nos recuerda el significado del término Ubuntu, ¿sí? Él nos recuerda diciéndonos que el Ubuntu significa yo soy porque tú eres, es decir, yo puedo ser en tanto tú eres, porque si tú no eres tú mismo o tú misma, yo no puedo ser. Ese es el concepto de Ubuntu y la idea es que podamos salir y acabar este Ubuntu en el mes de diciembre por este año, y después por supuesto que vamos a seguir hasta junio del 2021, con la idea de que Ubuntu es fundamental para poder compartir entre todas y todas una comunidad libre de violencia, acoso y con justicia de género. El colega decía que Ubuntu entonces significa que no somos, por ser mujeres o por ser hombres o por ser cualquier identidad de la que estemos hablando, sino que tenemos que ser nosotros mismos y dejar ser a los otros en tanto personas, en tanto seres humanos, poder trascender el género en ese sentido, ¿verdad? Nuestro concepto de Ubuntu es crucial para saber quiénes somos y cómo nos tratamos entre nosotros. Nadie está por encima de nadie. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, porque esto nos genera una plataforma para la evolución del ser humano y también una plataforma para trabajar con varones, para que se involucren tanto niños como adolescentes y varones adultos en la lucha por la igualdad de género. Entonces, Ubuntu, y esto lo resalto porque lo repitieron en varias oportunidades en la mañana de hoy en Ruanda, Ubuntu no le pertenece a ningún género, ¿sí? Sino que todos somos Ubuntu. Bien, también se hicieron así como propuestas en general, porque el público, las personas que estábamos participando de esta sesión, pudimos escribir en varios idiomas, eso después se iba traduciendo, por supuesto, y se plantearon varias propuestas. Una de ellas es la posibilidad de enseñar a toda la ciudadanía el tema del respeto, el tema de la integridad y la solidaridad. Educar en los colegios sobre valores para tener una comunidad responsable, lo que también implica, por supuesto, el respeto hacia las mujeres. Plantearon que se necesitan algunos países africanos, y yo agregaría latinoamericanos,
asiáticos, cierta legislación para evitar la violencia de género y también sancionarla, porque claramente en muchos países de África y Asia la violencia de género no está sancionada por la ley y tampoco hay trabajo para la prevención en violencia de género. Hablar sobre la salud de los hombres en general es bien importante porque existe una tendencia a poder hablar de la salud de las mujeres, cosa que no tenemos que dejar de hacer, pero es bien importante empezar a hablar más y más sobre la salud de los varones. Es importante también apoyar a la ciudadanía para que se vinculen de una manera más saludable entre todos. Y, por supuesto, empezar desde muy joven, ya desde el kinder, desde niños, a aprender cuáles son las formas igualitarias y equitativas, así como empáticas, de que niños, jóvenes y adultos deberíamos relacionarnos para la justicia de género. Otro compañero africano planteó que estamos yendo por un buen camino de cambio del status quo de la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica, según el compañero, es un constructo social que refiere al varón y alude a una actitud no respetuosa y sexista. Los hombres deberíamos comenzar a sentir, a emocionarnos y mejorar nuestra salud mental, inclusive nuestros sistemas de valores y formas de cuidado de los varones entre nosotros mismos, hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Los hombres tóxicos están muy cercanos a nosotros, dice el compañero. No solo son las personas que ejercen violencia, sino son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos y hasta nosotros mismos, ¿verdad? Hubo una campaña en Kenia que planteaba el siguiente eslogan: si te pega, no te quiere. Y si bien las campañas son bien importantes, también es crucial lograr integrar a las mujeres, a las comunidades todas, en diversas áreas de la vida cotidiana y pública, sobre todo en la economía. En Zimbabue hubo un proyecto llamado Masculinidades Positivas, y luego de ponerlo a andar, los hombres sintieron que pudieron incorporar más herramientas para cuidar. Eso da cuenta del impacto positivo que tienen los proyectos donde se involucran a niños, adolescentes y hombres adultos. El compañero de Ciudad del Cabo se pregunta si es posible lograr que los hombres no sean violentos en una sociedad que está estructurada de una manera violenta. Hablar de masculinidades tóxicas, dice el compañero, está muy bien, pero también tenemos que pedir a los gobiernos africanos, en este caso, que hagan una rendición de cuentas. Se necesita un pueblo para educar a un niño. No solo se educa desde la familia o desde la escuela, sino que desde la comunidad, toda es que se educan a los niños, a los varones. Luego se realizó la pregunta de cómo llevar este concepto Ubuntu a la vida cotidiana, ¿verdad? Y un compañero largó unas cifras alarmantes realmente. Él plantea que la OMS dice que 800.000 personas se suicidan en el mundo cada año antes del COVID. Es una cifra bastante elevada. Es decir, hablar sobre el ejercicio de la violencia, cuando hay tanta gente que ya no quiere vivir más, es complejo. Y para esto, para revertir esto, hay que empoderar a las personas de manera individual y colectiva. La norma general es la violencia. Y los hombres que no son violentos, encima, son castigados por la sociedad, por no tener cierto monto de agresividad o de violencia, ¿verdad? La crisis del COVID-2019 nos ha traído una crisis mayor en la masculinidad, el aumento de la violencia doméstica, que eso a su vez ha aportado a que los varones generen mayor violencia por el paro, la pérdida de empleo y también la cuarentena que hemos tenido que llevar en casi todos los países del mundo. Es así que proponemos la importancia, dice el compañero, de trabajar con niños y jóvenes para hablar de los derechos de mujeres y niñas.
Es así también que surge la importancia de conseguir el compromiso político de muchos hombres y poder utilizar la palabra galvanizar. Es decir, podemos generar movimientos sociales a partir de generar una movilización interior, individual, un shock en cada uno de nosotros, porque es la forma de ser solidarios y solidarias. Y eso es contagioso, ¿sí? Si bien hay un montón de aspectos y de características que son contagiosas, la solidaridad también lo es. Por eso la compañera plantea el concepto de galvanizado. Luego se planteó el compromiso, la importancia de que los niños y hombres nos comprometamos para proteger a nuestra propia comunidad y también apoyemos a la promoción de la justicia de género en general y en particular. Por último, se plantearon los compromisos y la coordinadora de la mesa le pidió a cada uno de los ponentes, de los y las ponentes, que pudieran plantear algún compromiso. Y también nos preguntamos qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos después del COVID. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2021, 2022, 2023? ¿Cuáles son los impactos y los retrocesos que vamos a ver a partir del COVID? Y los compromisos que se plantearon fueron diversos. Inclusive pude recabar algunos compromisos planteados por las personas que estábamos fuera de las presentaciones, que pudieron ir escribiendo en el chat. Y estos son los siguientes. En primer lugar, se planteó la importancia de fomentar la resiliencia durante la crisis del COVID-19, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la salud física, desde la salud mental, poder generar herramientas para que los varones podamos incorporar la igualdad de género, la igualdad de derechos y oportunidades como algo más naturalizado, porque hoy en día es como algo más forzado que tenemos que incorporar, porque estamos conectados más con el deber ser y no tanto con el sentir. El compañero planteaba el concepto de resiliencia, no solamente para los varones, sino que también para las mujeres, por supuesto. La resiliencia, recordemos, que es la capacidad de recuperarnos frente a la adversidad y salir fortalecidos y fortalecidas. En segundo lugar, se planteó la posibilidad de analizar el aspecto intersectorial, asegurarnos la inclusión y la diversidad, trabajando con todos y todas, en cuanto a la salud mental también. Es algo vital para que los hombres y las mujeres podamos tomar contacto con la empatía, con la compasión y con la solidaridad que tanto se habló esta mañana en Ruanda. En tercer lugar, necesitamos una revolución para el avance, romper con el silencio de los hombres y la salud mental. Esto da cuenta de que la salud mental ha sido más dedicado al trabajo con niños, niñas, adolescentes y mujeres, y se ha dejado de lado por parte de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, y esto lo digo, esto va por mi lado, el trabajo de la salud mental con los varones. En cuarto lugar, la importancia de comprometernos para acabar con la violencia de género en el primer nivel, en el segundo y en el tercer nivel de atención en salud. Esto significa, el primer nivel estamos hablando de la promoción de salud mental y salud comunitaria. El segundo nivel se habla de la prevención de violencia de género. Y el tercer nivel también estamos hablando de la atención a mujeres víctimas de violencia y a varones perpetradores de violencia, varones que ejercen violencia. En quinto lugar, también se habló de las masculinidades positivas, que tenemos que trabajar y fomentar el carácter adaptativo de las personas a situaciones adversas como por ejemplo el COVID-19. En sexto lugar, se habló de la importancia de promover relaciones positivas entre niños, entre padres e hijos, entre jóvenes y niños y entre jóvenes y adultos. Esto implica también ofrecer apoyo psicosocial a quienes lo necesiten, por supuesto. Séptimo, la masculinidad tiene que ver con un proceso socioecológico, lo que implica que debemos reformularnos en un sentido personal, vincular
social y colectivo. Octavo, tenemos que tener mecanismos para lidiar con los desafíos y trabajar a nivel familiar sobre todo. Necesitamos que las familias se apoyen en redes que aporta no solamente la comunidad, sino la sociedad civil, y sería ideal que el Estado apoye a las familias en redes de contención, información y salud pública, por supuesto, para que todas las personas podamos estar atendidas por sobre todo por la salud, que la salud no solamente implica la salud física, ¿verdad? Sino que estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud comunitaria y por supuesto cuando hablamos de prevención de violencia seguimos hablando de salud en todos los sentidos, en el más amplio y concreto sentido. Noveno, se están invirtiendo muchos recursos económicos a muchos sujetos que no deberíamos empoderar, dice un compañero. Debemos empoderar más bien e invertir recursos para empoderar a niños y niñas. Hay que enseñar a los niños a plantearse a sí mismos, a pensarse a sí mismos, que pueden vincularse de una manera más saludable. Y por último y décimo, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, no estamos hablando de la violencia de mujeres únicamente en cuanto a las violaciones, a los abusos sexuales, sino que también estamos hablando de la lucha contra todas las violencias hacia todas las mujeres. Estamos hablando de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, pero sobre todo la violencia simbólica, que es la violencia más invisible, que no podemos aprender tan fácilmente, sino que tenemos que visualizarla con la ayuda de otras personas. Por este antedicho, es crucial que nos aliemos con las mujeres para trabajar y militar juntos y así lograr la justicia de género. Este fue el resumen de lo que aconteció hoy en la mañana en Ruanda. Muchas gracias por todo. En unos minutos vamos a tener el estado de las masculinidades en Colombia. Los compañeros y las compañeras de Colombia van a contar cuáles son sus experiencias hasta el momento y cuáles son los retos y desafíos que tenemos por delante como red, no solamente colombiana, sino también latinoamericana. Gracias a todos y buenas tardes.